capítulo 1. Josué capítulo 1. Gracias, Señor. Señor sigue aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Libro de Josué, capítulo 1, es el sexto libro de la Biblia después de Deuteronomio, que es el quinto. Gloria a Dios. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. Póngase cómodo. Alabe al Señor. Glorifique al Señor. Que sus labios expresen su nombre. Los demonios se van cuando es alabado el Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Viviendo bajo autoridad es el título que le he puesto a esta prédica. Viviendo bajo autoridad. Gloria al Señor. Bueno, todos sabemos que la máxima autoridad en el universo es Dios. Fuera de Él no hay quien salve. No hay otro más grande que Él. Cuando Dios jura, jura por sí mismo porque no hay otro mayor. Bendito sea el nombre del Señor. Él es la autoridad sobre toda autoridad. Todos los demás allá en el cielo, después de Él, son autoridades que ejercen funciones específicas en el reino celestial. La Biblia nos declara que hay querubines. Son una fuerza, una autoridad en el cielo, los querubines. Los querubines son los que cuidan el trono de Dios, los que están en la puerta de la entrada, el acceso a Dios, a su reino, a su trono. Los serafines son los que están alrededor del trono y le adoran y le alaban con un amor ardiente. Los arcángeles son seres celestiales de gran autoridad también. Y luego vienen los ángeles, que son todos los seres celestiales que sirven al Señor con todo su corazón y que viven bajo autoridad. Bendito sea el Señor. En la tierra también Dios constituyó autoridades. La Biblia dice que no hay autoridad sino la que Dios ha puesto. Un día Cristo le dijo a Pilato, cuando éste le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para matarte o dejarte libre? Y Jesús respondió a Pilato, ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te fuere dado del cielo. Gloria a Dios. Dios establece las autoridades. Amén. La autoridad no es un hombre. La autoridad no es un ser celestial. Los querubines pueden ser autoridades, los arcángeles. Los hombres que gobiernan pueden ser autoridades, pero el hombre en sí no es autoridad. La autoridad es un sistema. El que entra al sistema de la autoridad se convierte en autoridad. Por eso es que los hombres pueden estar un periodo de tiempo, 4 o 5 años, como autoridad. Termina su periodo y se acabó su autoridad, a no ser que vuelvan otra vez a ser reelegidos en el caso de los gobernantes. Pero la autoridad en sí, como sistema, esa siempre está prevaleciendo, así venga quien venga, ¿no? Cualquier hombre que llegue
a este sistema y se ha introducido al sistema de la autoridad, se convierte en autoridad. O sea, Dios ha establecido la autoridad como fórmula, como sistema. No es que Dios dice, fulano, tú vas a ser aquí la autoridad y hasta el día que te mueras. No. Tú vas a ser autoridad porque vas a entrar al sistema. En el Antiguo Testamento existían los reyes, los reinos, y los reyes eran proclamados como la máxima autoridad de ese reino. Pero los reyes morían, o eran destituidos, o los mataban, conspiraban y los mataban, y surgía otro rey. Esa autoridad que tenían los reyes cuando asumían ese cargo era puesta precisamente por el sistema del reinado, porque se ejercía la monarquía. Entonces la monarquía era el sistema de autoridad, ¿no? Es como decir, los doctores son doctores porque han ingresado a la facultad. Y esa facultad, valga la redundancia, les faculta ser doctores, porque los certifica de que ellos son ahora expertos en medicina por los años que han estudiado, y la facultad de medicina pues les brinda la oportunidad de entrar, ingresar a esas filas de autoridad médica. ¿Sí me dejó comprender? Igual, cualquier profesión. Igual las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas son el sistema de autoridad. Todo el que ingresa a las Fuerzas Armadas, desde el más sencillo soldado hasta el más grande y honorable oficial, pues asume autoridad, porque las Fuerzas Armadas, que es el sistema de autoridad, le faculta esa autoridad a ese hombre o a esa mujer. Bendito sea el Señor. Lo que quiero es que estemos claros para no confundirnos, porque yo he escuchado muchas predicaciones y mucha gente decir que Dios pone reyes y quita reyes, ¿no? Como que Dios nombra a fulano, a mengano y a sotano. Solamente en el caso de Israel, solamente en ese caso, porque Israel era el pueblo de Dios, Dios ponía reyes y quitaba reyes en su pueblo, porque esos reyes que Dios ponía estaban bajo la autoridad de Dios. Solamente en ese caso, pero en el mundo entero, como los césares de Roma, los emperadores griegos, los persas, los caldeos, que eran los babilonios, ellos colocaban sus autoridades. Dios no tenía nada que ver ahí. Es como en el Perú. En el Perú vivimos una democracia, ¿verdad? La democracia faculta al pueblo a escoger sus autoridades. Dios no tiene nada que ver ahí. El pueblo es el encargado de elegir sus autoridades. Pero cuando se trata de la iglesia, cuando se trata del pueblo de Dios, ahí sí nadie tiene facultad de escoger autoridades. Esas las escoge Dios. Amén. Por eso dice la Biblia que Dios ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y a otros evangelistas, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso los escoge Dios, no los escoge el hombre.
Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es como, por ejemplo, ser papá. Ser papá es una autoridad dentro del hogar, ¿o no? ¿Qué dicen los varones? ¿Será cierto? Ahora con todos estos cambios de que la mujer, que no sé cuál, ya el hombre ya perdió hasta la autoridad de ser papá. Pero en el régimen normal de padre, pues el papá es una autoridad, como la mamá es una autoridad en el hogar y es una autoridad sobre los hijos. Sin embargo, esa autoridad está reglamentada por Dios, está reglamentada a través del matrimonio y a través de los deberes y responsabilidades que asume un hombre al engendrar un hijo. O sea, si un hombre engendra un hijo, aunque no se haya casado, así haya sido por placer, así haya sido por violación, por lo que sea que haya ocurrido el tema de que engendró un hijo, automáticamente ese hombre ingresa a la responsabilidad de padre. Bueno, que no lo ejerza, que no cumpla, que no tenga responsabilidad, que huya de esa responsabilidad, que abandone a la mujer, que niegue al hijo, eso no lo exime de que está dentro de la responsabilidad de padre. Ya Dios lo consideró papá, porque ha entrado a esa esfera, ha entrado a ese sistema de ser padre. Por supuesto que Dios va a juzgar a cada hombre que ha engendrado un hijo y que no se hizo responsable. Dios va a juzgar eso el día que estemos delante de Dios. Por eso en Apocalipsis, cuando habla del juicio del gran trono blanco, dice que millones y millones de seres humanos están de pie, suspendidos en el aire, suspendidos en el aire, de pie ante Dios, ante el gran trono, y los libros son abiertos. Y ahí es donde aparece. Ahí es donde aparece tu vida libertina, que tú le hiciste hijo a una mujer, que tú le engañaste, que tú hiciste aquello, todo eso sale en los libros. Y eres juzgado. Acá en la tierra, cada uno puede librarse si se quiere. Se libran de esa responsabilidad, lo niegan, no quieren hacer caso, huyen de la ley o tienen influencias dentro de los juzgados para que no le hagan problemas legales. Y tú se puede zafar de todo eso, sin ningún problema. Pero ante Dios no. Ante Dios será juzgado. Por eso dice la Biblia, en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Será juzgado, será juzgado. Y aquí no hay de que no es así. No. Ante Dios no hay excusa. Y si no se halló inscrito en el libro de la vida, miren, están todos delante de Dios suspendidos en el aire. Abajo está el lago de fuego que arde con azufre. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¡uf!, es lanzado, dice, se cae al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles y para todos los desobedientes. Terrible. Entonces, quiera o no quiera asumir la responsabilidad y la autoridad de padre, desde el momento que engendra un hijo, ya pasa, ingresa al sistema paternal. Quiera o no, le guste o no, desee o no, ya ingresó. Y ahora será juzgado por eso. Así es. Tú te hiciste de 3 mujeres
Te casaste con una, pero te metiste con otra y después con otra. Serás juzgado por eso, porque tú entraste a la línea de los esposos. De los esposos en el cual dice la Biblia que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y está hablando no de que Dios te dijo únete con esta mujer o únete con este hombre. Está hablando del sistema de autoridad. El sistema. Cuando dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, está hablando de la legalidad. Todo hombre que se casa y lo hace con testigos y lo hace dentro del marco de la ley, ingresó a lo que Dios ha establecido. Ingresó. Entonces, cuando dice que lo que Dios juntó, se refiere a la legalidad. Lo hiciste legal, entraste al propósito de Dios. Ahora, como entraste al propósito, al sistema de Dios del matrimonio que Él instituyó, ahora tú tienes que cumplir las reglas que Dios ha impuesto dentro del matrimonio. ¿Sí me entienden, verdad? Gracias a Dios. Porque decía el piurano, no entendí nada, pero suena bonito. Bendito el Señor. ¿Y las reglas del matrimonio cuáles son? Fidelidad, protección, amparo, ¿verdad? Establecer el núcleo familiar, el lugar donde vas a vivir, el cuidado, toda una serie de responsabilidades de trabajo. O sea, tú te metiste con una mujer y ahora tú tienes que hacerte responsable de ella. Está bien bravo, ¿no? Porque hay mujeres que son bien exigentes. Tú la llevas a un restaurante y dice, pide lo que quiera. Y dice, ya, un pollo a la brasa y una gaseosa de 3 litros. ¿Y tú qué vas a pedir?, te preguntan. Son exigentes. Pero te tienes que hacer cargo de ella porque eso es el matrimonio. El matrimonio es que tú escogiste una mujer, tú dices que la amas, pues ahora te haces cargo de ella hasta que la muerte lo separe. Está bien brava la cosa. Pero la mujer tampoco se escapa. La mujer también tiene que hacerse cargo de él. No, que yo no lo conocí panzón, que cuando yo lo conocí tenía pelo, que no roncaba, ahora ronca, que esto, que nada. Te tienes que hacer cargo de él. Tienes que atenderlo, cuidarlo, mimarlo, retirarte así haciéndole una venia. Entras, ¿para qué entras pues? ¿Para qué entras al sistema de autoridad? El matrimonio es un sistema que Dios ha implantado de autoridad y ha establecido que el hombre es la cabeza del hogar y que la mujer está sujeta al hombre. Ese es un tema en estos tiempos muy, muy complicado de aceptar y de entender de acuerdo al ritmo de vida que llevamos. Pero la Biblia lo enseña. Y que el hombre debe amar como a vaso frágil y como a sí mismo a su mujer. ¿Verdad? El que a sí mismo se ama, ame a su mujer. Tiene que amarla. Y ella tiene que amarlo. Entró al sistema, pues. ¿Para qué entras? ¿No? Es como cuando tú quieres pertenecer a una entidad, sea un club social, un partido político, un grupo que representa algo, te afilias y ya eres parte. Ya ingresaste a las normas establecidas por ese grupo. ¿No te gusta? Pues renuncia, ¿verdad? Porque hay sistemas donde sí te faculta la ley poder renunciar.
Pero hay sistemas que no puedes renunciar. Caso, el matrimonio. No puedes renunciar. No, pero yo pensaba que era otra cosa. Sí, pues tú pensabas. Tú siempre has pensado mal. Así que no es extraño de que te equivoques una vez más. Pero allí no puedes renunciar. Es irrenunciable. Bendito el Señor. Pero hay otros sistemas de autoridad donde puedes renunciar. Y hay otros sistemas de autoridad donde solo tienes un periodo de tiempo nada más para ejercer la autoridad. O sea, hay diferencias, ¿de acuerdo? Pero la autoridad, vuelvo a remarcar, es un sistema establecido por Dios. No es el hombre, no es la mujer, la autoridad. No, el hombre está investido por esa autoridad, que es diferente, El hombre muere y la autoridad continúa con otro. La gente dice, Dios pone reyes y quita reyes. Cuando dice, por ejemplo, la Biblia, en Romanos, dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Pregúntale a los venezolanos si eso es cierto. Pregúntale a los peruanos si eso es cierto. Pregúntale a los cubanos si eso es cierto. Y a los de Corea del Norte si eso es cierto. Que sufren con esa autoridad que tienen. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, dice la Biblia. Y por lo tanto hay que respetarlos. Hay que orar por ellos, dice. Muy bien. Entonces la gente entiende que a ese coreano que viola niñas, que tiene a su pueblo bajo el terror, lo puso Dios. Eso se entiende, porque la Biblia dice en Romanos que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y hay que reconocerlo. Entonces quiere decir que esos hombres perversos, macabros, como Hitler y como otros que hubieron, que fueron genocidas, que cometieron todo tipo de barbaries, entonces tenemos que entender que Dios los puso, porque ahí dice que toda autoridad es puesta por Dios. No es así. Esas autoridades llegaron a ser autoridad. Lo que Dios ha establecido es el sistema de autoridad. Toda autoridad es puesta por Dios, es decir, todo sistema de autoridad es puesta por Dios, que es muy diferente. ¿Entendieron? Todo sistema de autoridad es puesta por Dios. Y todo el que llega a ser autoridad tiene que cumplir el plan divino. Tiene que ejercer la autoridad con justicia, con amor, con inteligencia, en beneficio de esa gente. No lo cumple, será juzgado. No importa quién sea ni cómo haya entrado. Porque hay gente que han llegado a ser autoridades porque los han favorecido. Porque los dieron ganadores sin ser ganadores. Otros entraron sin saber que iban a entrar. Hubo una revuelta, un problemón, y como él era el siguiente, ¡plum!, lo pusieron. Pero él ni tenía idea de que iba a ser autoridad. Ese no es el problema, el cómo llegaron, cómo entraron como autoridad, ese no es el problema, ni Dios tiene que ver en el asunto. El tema es cuando entran al sistema de autoridad puesto por Dios. Ahí es el tema. Ingresaste al sistema de autoridad, ahora
Dios te va a demandar lo que tú hagas, cómo lo hagas y por qué. Te lo va a demandar, porque has ingresado a la autoridad que Dios ha establecido. Dios ha establecido la autoridad, el sistema. Quien entre son cuestiones de los hombres. Los hombres ponen su gente, los hombres establecen, los hombres entran a la buena, a la mala, como quiera. Cuestión de los hombres. Pero Dios dice, yo he establecido el sistema de autoridad. Ahora, tú ingresaste a ser una autoridad, ahora yo te voy a juzgar por lo que tú hagas. Porque la autoridad no está puesta para infundir el mal, sino el bien. No está puesta para castigar al bueno, sino al malo. ¿Quieres tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Verdad? El sistema legal es la autoridad puesta por Dios. Los hombres que la ejercen tienen que hacerlo con temor de Dios. Si no lo hacen porque son ateos, porque son corruptos, porque son perversos, porque no le gustan los morenos, le gustan los blancos, así que hay que matar a todos los morenos, hay que matar a todos los chinos, hay que matar a todos los judíos, hay que matar a este y al otro. Ese es un tema del cual un día será juzgado. Dios lo va a juzgar. Pero nunca diga usted que ese fulano perverso y lleno de tinieblas lo puso Dios. No, porque ahí dice que Dios pone la autoridad. Dios pone reyes y quita reyes. Y asocian, pone reyes y quita reyes, que era el sistema que Dios estableció en su pueblo, Israel, con cualquier presidente o autoridad del mundo. No es igual. Son dos cosas diferentes en diferentes tiempos. Pero el sistema de autoridad, ese sí, está puesto universalmente. Todos, desde los filisteos, desde los amalecitas, Faraón de Egipto, el César de Roma, todos esos hombres van a ser juzgados. Van a ser juzgados por la autoridad que ellos ingresaron a tener. Cuando ellos ingresaron a ser reyes, entraron a la autoridad que Dios había establecido. Y ahora ellos van a ser juzgados por Dios por esa autoridad que tienen. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque mayor autoridad, mayor conocimiento, mayor responsabilidad y mayor reclamación de Dios en cuanto a tu proceder. Así es. No es lo mismo juzgar a un muchacho sin experiencia que todavía está en un proceso de aprendizaje y que comete errores, a juzgar a un hombre maduro con experiencia y con conocimiento. Son dos personas diferentes. El juicio, por lo tanto, es diferente con cada uno. Al que más tiene, más se le da, pero también más se le pide. ¿Verdad? Porque tiene más, conoce más. Entonces es importante entender el aspecto de la autoridad. Es importante, porque es una gran responsabilidad. Cualquiera no puede ejercer un cargo. Usted puede en su trabajo de repente ser jefe de personal. Tiene a su cargo 40 personas, 30 personas o 20, así sean 5. Usted es una autoridad para ellos. Ellos hacen lo que usted les ordena, pero a usted se le va a demandar cómo usted actuó con ellos. Si fue abusivo, si fue injusto, si los explotó, si se aprovechó de su cargo para acostarse con las empleadas y las presionó. Si te acuestas conmigo, te queda, y si no, pues te voto.
Entonces, todo ese tipo de actitudes y de formas que una persona de mayor o de menor autoridad haya cometido, le será demandado por Dios. Dios lo va a juzgar. Así sea que ordenó a una persona. Por eso es que en el hogar Dios va a demandar a los padres por la crianza de sus hijos, porque no los alimentaste, porque no les proveíste de vestido, porque no les proveíste de casa. Te lo va a demandar. Es que, Señor, yo me uní con esta mujer, pero yo todavía era un estudiante, además no estaba preparado. Entonces, ¿para qué le hiciste un hijo? ¿Para qué tú le hiciste un hijo si tú no tenías la capacidad de solventar un hogar? ¿Para qué? No, que por placer nos dejamos llevar por la lujuria. Pues ahora vas a pagar el precio de tu lujuria, porque Dios te va a demandar. ¿Cuál es la consecuencia de esa irresponsabilidad? Los sicarios, los terroristas, los delincuentes, los invertidos sexuales, los ateos, los rebeldes, los revolucionarios, los que odian. ¿De dónde salieron todos ellos? De un hogar donde su papá nunca se hizo cargo de ellos, o donde su papá era un borracho, o era un muchacho que abandonó a la muchacha porque no quería hacerse responsable. Entonces eres cómplice de toda esta condición inhumana, miserable, injusta y violenta que sufre la sociedad. Tú eres parte, tú has contribuido a que esta sociedad aumente en su criminalidad. Has contribuido porque engendraste un hijo y lo abandonaste. ¿Dónde están, por ejemplo, los padres de esos niños que limpian lunas de carro o que piden limosnas? De esas niñitas que están allí en las pistas vendiendo un caramelito, pidiendo, o que entran a un restaurante a pedir. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá de ese niño, de esa niña? ¿Para qué trajo al mundo a ese niño? ¿Para qué la trajo a esa niña? ¿Asunto de qué? Es que no usé preservativo. Ella no usó la píldora del día siguiente. Yo no quería. Entonces, ¿para qué tenías relaciones si no querías? ¿Para qué le hiciste el hijo si tú no querías tener un hijo? ¿Para qué? Ahora está mendigando. ¿Tú crees que Dios te va a pasar por alto eso? ¿Tú crees que Dios dice, bueno, ya, pues ya, bueno, hijo, la próxima cuídate? Hay un ser humano. Hay una criatura. A veces son dos, a veces son tres. Antiguamente, porque ahora ya hay un freno, porque hay muchos mecanismos para prevenir el embarazo. Pero antiguamente, en la época de mis abuelos, de mis padres, los hombres tenían hijos por todas partes. Yo tenía un tío, porque ya murió, tenía hijos por todas partes. Él era chofer de microbús. Y un día su hija, que ya estaba grande y que quería casarse, le dice a su papá, mi tío, y esto es real, no es un chiste. Le dice, papá, de una vez dime quiénes son tus hijos, no vaya a ser que yo me tropiece con uno de ellos y sea mi hermano. Que tienes tantos hijos que de repente me enamoro de uno que es mi hermano. Antiguamente era así. Las mujeres tenían bastantes hijos, ¿verdad? En mi casa, en mi familia, por parte de mi mamá, todas mis tías eran recontra fecundas. Esas le daban un beso y salían embarazadas.
no se les podía rozar. Tenían hijos, pero como conejos. Mi mamá, nosotros somos 14 hermanos, pero no somos 14 porque mi mamá tuvo 2 abortos y un par de mellizos nacieron muertos. Si hubiéramos sido cerca de 20. Porque antiguamente era así. La gente tenía hijos. Y tomaban y hacían fiestas, se separaban, había miseria, había hambre, había de todo. Y luego esos hombres han muerto. Nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres murieron en esa condición. ¿Qué creen que va a pasar con ellos? Van a ser juzgados. Van a ser juzgados porque hay muchachos que se lamentan haber venido al mundo. ¿Para qué vine a este mundo? Dicen. He venido a este mundo solamente a sufrir. Todo me va mal, no puedo estudiar, no tengo dinero, no hay quien me apoye, no hay quien me ayude, paso hambre, no tengo ropa, no tengo zapatos, no tengo una buena vivienda. Soy miserable, yo veo a mis amigos, tienen bonitas casas, tienen televisor, tienen muebles. Yo soy una miserable, dice la muchacha, yo soy un miserable, dice el otro. Consigo trabajo donde me explotan de lo peor. No tengo oficio ni beneficio, no porque no quiera, sino porque no tengo la oportunidad, porque para todos se necesita apoyo. Y esos muchachos reniegan de su vida, maldicen a su padre, maldicen a su madre, los odian. ¿Acaso? Porque la gente dice, ¿no? ¿Dónde está Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantos niños por las calles mendigando? ¿Por qué hay tantos padres tan irresponsables? Dice Dios. Pero Dios, a pesar de la irresponsabilidad de los hombres y de las mujeres, Dios les tiende los brazos y le da oportunidad de cambio. A todos sin igual. Gloria a Dios. Él es la máxima autoridad. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé, porque yo soy la máxima autoridad aquí. Aquí ni el diablo, ni los hombres, ni las circunstancias, ni tu papá, ni tu mamá pueden hacer nada. A ti te han hecho la vida de cuadrito, pero yo soy la máxima autoridad. Ven a mí y yo te responderé y yo cambiaré tu vida. Yo soy la máxima autoridad, dice Dios. Gloria a Dios. Cuando Él cierra no hay quien abre y cuando Él abre no hay quien cierre. Así es Dios. Entonces, hay que tener claro cuáles son los sistemas de autoridad. Ser pastor es entrar a un sistema de autoridad, a un llamado de Dios para ser autoridad dentro de la iglesia. Pero Dios me va a demandar porque la Biblia lo dice. Que Dios dice que los pastores son los que velan por las almas de los creyentes. Y Dios les va a demandar esas almas. O sea, ¿yo qué culpa tengo de que usted sea un sinvergüenza? Pero Dios me va a demandar tu alma. Soy responsable de tu alma. Por eso yo tengo que saber qué cosa te enseño. Que no vaya a ser que te enseñe algo que te está mandando al infierno y no al cielo. Por muy bonito que parezca y por muy moral que parezca, pero te está mandando al cielo. Te está conduciendo al fanatismo, te está conduciendo a ser radical, a ser liberal. Soy responsable del resultado de tu vida espiritual. Entonces, el pastor es el hombre que libra su alma porque enseña correctamente las Escrituras. Pero si yo no enseñara correctamente las Escrituras,
voy a ser demandado por Dios. Y Dios me va a demandar las vidas que se pierdan por no haber tenido yo la capacidad de enseñarle correctamente. Por eso es que cualquiera no puede ser pastor. El pastor tiene que ser alguien que está llamado por Dios para ocupar ese cargo. Si no está llamado, por muy bonito que hable, por muy inteligente que sea, por muy honrado que sea, por muy trabajador que sea, no está llamado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, para ser sacerdote tenía que ser levita, de la tribu de Leví, y tenía que descender del sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés. O sea, los descendientes de Aarón, de esa línea genealógica, eran los únicos que podían ser sacerdotes. Y como segundo requisito tenían que ser de la tribu de Leví. Ahora, si uno de la tribu de Benjamín, o de la tribu de Aser, o de la tribu de Judá, quería ser sacerdote, no podía porque no reunía los requisitos. Por lo tanto, no podía. Si se metía al sacerdocio sin reunir los requisitos, el Señor lo cortaba. Morían. Nadie podía actuar. Un día, un rey, creo que fue Usías, entró al templo a reclamarle al sacerdote y le dijo: sacerdote, y lo señaló. Y cuando lo señaló, su brazo se quedó ahí. Se quedó seco su brazo, así estirado. Y se asustó. Y se tuvo que ir así. Porque no podía bajar el brazo, nada. Se le quedó tieso el brazo. La Biblia dice que Jehová lo hirió. Y otro lo hirió de lepra. Le salió la lepra en la frente porque quiso hacer un sacrificio que él no le estaba autorizado. Él pensaba que porque era el rey, que porque él tenía autoridad. No, no, no. En las cosas de Dios no hay rey que intervenga. El único rey es Dios. Él establece. La gente puede ver a un pastor como cualquier cosa. Está en su derecho de opinar. Pero un pastor es un hombre llamado por Dios. No es que el hombre no tenía trabajo y se metió de pastor para vivir de los diezmos, de las ofrendas. No. Cualquier hombre que quiera entrar así para vivir de las ofrendas y meterse de pastor, no prospera porque no tiene el respaldo de Dios. Y lo que va a hacer es crear doctrinas falsas. Lo que va a hacer es crear confusión. Va a destruir espiritualmente a la gente. Porque Dios no lo llamó. Y en estos menesteres solamente Dios escoge. No el hombre. No es que yo quiero, no. Si Dios no me llama, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo entrar a las cosas de Dios por mi gusto. Entro porque Dios me llama, si no, no entro. Entonces, hermanos, el sistema de autoridad es importante y todos estamos bajo autoridad. Porque también está ese otro grupo, los que están bajo autoridad. Los hijos están bajo autoridad. Y ahora, en el hogar se pueden establecer dos tipos de autoridad. El padre bajo el sistema paterno, o sea, la autoridad de padre le faculta corregir, criar, hacer de sus hijos como mejor entienda. Es en el sentido humano, terrenal y bajo el sistema de autoridad de padre. Pero hay otra autoridad que también puede ejercer y es la autoridad espiritual, porque cada padre, cuando se convierte a Cristo, se convierte en un sacerdote de su hogar. Es un pastor de su hogar. Es el hombre que tiene que inducir a los hijos al camino de Dios.
Tiene que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Tiene que darle ejemplo. Tiene que motivarlos a buscar a Dios. Los hijos tienen que ver que él tiene a Dios. Ellos tienen que ver que tiene a Dios. La esposa tiene que ver que su esposo tiene a Dios. Y el esposo tiene que ver que su esposa tiene a Dios. Porque no es que crea en Dios, no, que tiene a Dios. Que es temeroso, que es temerosa de Dios. Y esa es una autoridad espiritual dentro del hogar. Te está facultado por Dios ser el sacerdote de tu hogar. Tú no eres el sacerdote de la cuadra, ni del barrio, ni de la urbanización. Eres el sacerdote única y exclusivamente de tu hogar, de tu familia. Tú ejerces ese sacerdocio en tu casa. Como autoridad espiritual, enseñas. Y los hijos tienen que sujetarse a los padres porque están bajo autoridad. En la ley, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo tenía normas que Dios había establecido. Y cuando, por ejemplo, una familia tenía un hijo que era muy rebelde, que no obedecía, que se oponía a sus padres, que le hacía la vida de cuadrito a sus padres, ellos llamaban a los ancianos de la ciudad, porque los ancianos eran una especie de jueces, eran muy valorados, las decisiones de ellos tenía carácter legal. Entonces ellos iban a los ancianos y le decían a los ancianos, ¿saben qué? Tenemos un hijo que es rebelde, que es glotón, que es ocioso. O sea, el hombre tenía un currículum tremendo. Rebelde, que era desobediente, glotón y ocioso. No quiere trabajar, nos falta el respeto, es rebelde, desobedece, se come todo, no aporta nada. Ya no sabemos qué hacer con él. Entonces los ancianos lo capturaban, mandaban gente y lo traían. Lo apresaban y lo traían ante los ancianos y entraba a juicio. Ese muchacho entraba a juicio, los ancianos le preguntaban, porque siempre se le brindaba el derecho a defensa y que él dijera por qué tenía ese comportamiento, ¿no? ¿Por qué tú eres rebelde con tus padres? Ellos dicen que tú eres ocioso, que no quieres trabajar, que te comes todo, eres glotón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Entonces él argumentaba, pero usted sabe, el que está en falta es difícil de poder argumentar nada. Tal vez los padres tenían testigos y tanta gente que los conocía. ¿Sabe qué pasaba? Llamaban al pueblo y apedreaban a ese muchacho. Y lo mataban. Y así quitaba Dios el mal de Israel. Mataban a ese. No se preocupen, jóvenes, no estamos bajo la ley. Si no, hace rato usted ya estuviera bajo tierra. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, amados hermanos, vean ustedes que los que están bajo autoridad deben respetar la autoridad. Debemos respetar. Honrad a todos, honrad al rey, dice. Criados, trabajadores, estad sujetos a vuestros jefes, y no solamente a los de buen ánimo, sino a los difíciles de soportar, dice la Biblia. Porque estás bajo autoridad en tu centro de trabajo. Si te dicen, hace esto, pues tienes que hacerlo, pues. ¿Qué vas a hacer? Estás bajo autoridad. Ora para que Dios te ponga como jefe. Pero mientras tanto, estás bajo autoridad. La gente se revela. A mí me molesta cuando yo veo en los TikTok, en las redes sociales, que a veces un policía detiene un vehículo, le pide documento y el hombre se pone a discutir con el policía que para qué te lo voy a dar, que la ley dice y que no sé cuándo. Pero si es tan sencillo enseñar tu documento, ¿cuál
lío? ¿Por qué te opones y quieres y lo filmas como para decir que yo conozco mis derechos? Eres una autoridad. No te está pidiendo nada fuera de algo que sea gravoso. Si te pide tu licencia, enséñale tu licencia, pues. Si te pide el DNI, dale tu DNI. ¿Cuál es el lío? ¿Algún problema? ¿O eres un ladrón, estás requisitoriado todavía, no? Pero si no tienes nada que temer, ¿por qué entras en ese pico a pico con el policía y te le enfrentas y que no sé cuánto y que a mí no me va a llevar allá y que no te voy a dar nada y se ponen faltosos? Y yo veo eso y veo a una autoridad reducida ante este tipo de personas, porque es verdad que no pueden actuar con fuerza porque la ley no les otorga esa facultad. Entonces la policía se ve limitada. Un día allá en la zona yendo a Ferreñafe, un pueblo que hay por ahí, creo que es La Cría, no me acuerdo. Hubo un problema, un pueblito, hubo un problema donde la policía entró a tallar porque la población estaba enardecida y estaban queriendo quemar casas. Entonces la policía entra y vinieron con palos y le dieron una paliza a la policía, hermano, pero horrible, que los llevaron de emergencia al hospital con la pierna rota, la cabeza rota a los policías. Totalmente fuera de sí la población esa. O sea, ¿qué es esto? Una anarquía. Anarquía es un sistema donde no se respeta la ley. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Es una anarquía, un vandalismo. Entonces, las autoridades que están ejerciendo la autoridad para guardar el orden terminan pues con la cabeza rota, con la pierna rota, que heridos por acá, tienen que salir huyendo y algunos hasta los secuestran, los meten ahí, hasta los quieren quemar vivos. ¿Qué es esto? O sea, eso es una barbarie de gente anormal. Yo entiendo que si la autoridad abusa, que si la autoridad comete pues delitos, que si la autoridad rompe la línea de la ley y comete pues abuso de autoridad, bueno, puede haber una reacción que es producto del mismo abuso. Pero en este caso no, ellos estaban solamente para guardar el orden y calmar a la gente. Y la gente se le vino encima. Entonces estamos viviendo en un país sin leyes, sin autoridad. En todas las dependencias del Estado se ha perdido la autoridad. Se ha perdido la autoridad. Usted como padre ha perdido la autoridad sobre sus hijos. Sus hijos ya no le hacen caso. ¿Ya para qué papá ahí pues? Si tus hijos no te hacen caso, son rebeldes, vende la casa y vete a otro país a pasear. Déjalos en la calle para que aprendan a trabajar, para que sepan lo que es ganarse el dinero honradamente. Porque los hijos vienen a comer, llegan a la hora que le da la gana de fornicar en un hotel, vienen con una embarazada, vienen viviendo una vida de vicio, todos borrachos, todas borrachas en la madrugada, entran a la casa, tienen llave. La madre, el padre le reclama, se enfrentan a los padres, le quieren pegar a los padres. Y al día siguiente reclaman desayuno, almuerzo, comida, ropa planchada. ¿Dónde está mi ropa? No me han planchado mi pantalón, no me han lavado mi ropa. De verdad que es algo, yo no sé, no sé si es el amor de padre o el sonso del padre, ¿no? Una de dos son, porque no cabe en la cabeza. O sea, los hijos vienen y hacen lo que le dan la gana.
Lo tienen atemorizado. Y cuando usted sea viejo, cuando usted ya no pueda ya ni caminar, lo van a botar. Lo van a botar. Y van a querer que se muera. Cuando se muere el viejo este ya para que me deje la casa, dice. Esta vieja no se muere con nada. Y es verdad que hay viejas que no se mueren así nomás, hermano. Esas suegras, no sé, viven con la edad de Abraham. Suegros que ya deberían estar ya arriba ya, o abajo. ¿Qué hacen acá? Gloria a Dios. Bendito el Señor. Pues yo también soy suegro. Tengo que tener cuidado con mis palabras. La autoridad, hermano. La autoridad ha sido puesta por Dios en las diferentes áreas y etapas de la vida. El hermano mayor es una autoridad puesta por Dios, porque ha entrado el sistema del primogénito, el sistema del hermano mayor, se le tiene que respetar. No hay respeto ya. Ya los niños ahora te denuncian, te demandan. No me toques porque te denuncio. Dice. O sea, no lo puedes ni tocar. Yo sí le doy de alma, denúnciame con ganas. Me denuncia y te vuelvo a dar. Bendito el Señor. Antes las madres, esas madres benditas, qué puntería tenían esas madres, hermano. Ellas no corrían, no. Pero agarraban el zapato ese de taco de 12. ¡Pum! Había que operarlo del cerebro para sacarle el taco. Sí, esas madres antiguas eran, pero a mí no me da con tonterías. Hombres ya casados de 40, 45 años, con hijos, con todo. Venía la viejita y lo agarraba a cachetadas. ¿Por qué tú le has pegado a tu mujer? ¡Pah! ¡Pah! Con palo le daba. Así era antes, hermano. Ya ha cambiado todo ya. Ya todo ha cambiado. A mí me asusta ya este sistema del mundo, me asusta porque yo vengo de conocer ese otro sistema donde se imponía pues el respeto, ¿no? La autoridad. Y ahora es como una transición, como un cambio así tan violento, donde ahora me encuentro en un mundo donde se tolera a todo el mundo. Todo el mundo hace lo que quiere y le faltan el respeto a la autoridad y le falta el respeto a los padres. O sea, a veces me pongo, ya no sé en qué época estoy. Ya esta época ya no es mi época, ya no me adapto todavía. Qué difícil, me enardece. Pero lamentablemente así es. La Biblia dice que Moisés había muerto y Dios escogió a Josué. Porque Dios es el Dios de los planes y los propósitos en cuanto a su voluntad de su obra, de su pueblo. Y escogió a Josué en lugar de Moisés. Pero le prometió a Josué que si él hacía bien las cosas, que si él era temeroso de Dios, que si él vivía conforme a la voluntad de Dios, como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo. Quiero que sepas y te garantizo que así como yo estuve con Moisés, que fue mi siervo, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es lo que hemos leído acá en Josué 1:5. Entonces,
Esta escritura nos da a entender a nosotros que nunca llegaremos a nada si no estamos bajo autoridad. Tú nunca podrás ser un buen padre si no has sido un buen hijo. Nunca podrás ser un buen hermano si no has calificado como hermano ejemplar. Nunca serás un buen hombre si no has sido un buen muchacho. Es decir, hay etapas de sujeción, la cual Dios honra. Hay personas que se quejan y dicen, ¿por qué mi vida es tan miserable? Porque tú nunca honraste a los mayores. No honrabas ni a tus abuelos, ni a tus padres, ni a tus hermanos mayores. Siempre fuiste rebelde. Siempre hiciste lo que mejor te parecía. Predominaba tu concepto, tu punto de vista, y no reconocías autoridad ninguna. Yo no me someto a ninguna autoridad. Una vez me dijo alguien, yo no soy gato de nadie. Y vaya a verlo ahora, una vida miserable, triste, abandonado. O sea, era un gato solitario, ¿no? Uno que no tenía comunidad, no tenía padre, no tenía nada, estaba solo. No soy gato de nadie, soy un gato solito ahí. Ronroneo solo, vivo solo, me araño solo. No se puede vivir solo. Siempre tiene que haber familia, siempre tiene que haber una autoridad sobre nosotros. Alguien que nos corrija, alguien que nos eduque, alguien que nos oriente, alguien que nos aconseje. Tenemos que demostrar que honramos la autoridad. Tú quieres ser gobernante y nunca has sido un buen ciudadano. ¿Cómo quieres ser alcalde si paras tirando las cáscaras por la calle, los papeles, todo? Te compras una mandarina, la pela y la tiras por la ventana de las compras y salen volándola. Un día me llenaron la luna de cáscara que yo venía por el costado y veo, sale así un montón de cáscara de mandarina y plum, plum, plum. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque no hay educación, no hay formación. Y así quieres ser, y te jactas de que sí, que no hacen nada, pero tú no eres un buen ciudadano. Tú tiras la basura al costado de la casa de tu vecino. O sea, eres una persona. Tú quieres tener un hogar ordenado, bonito, y ni siquiera barres la sala de tu casa. No lavas ni tu ropa. Entonces, cuando tú llegues a ser mayor y asumir la autoridad en tu vida, tú no tienes bases. Tú has crecido a la deriva, haciendo tu propia voluntad toda la vida. Tú no tienes bases, tú no tienes cimiento. Por eso es que te cuesta sujetarte a la autoridad. Te cuesta. Porque toda la vida fuiste independiente, toda la vida viviste a tu manera. Te cuesta ahora, pues, sujetarte, obedecer. A veces formamos grupos, las hermanas, las damas forman sus grupos, los jóvenes, los caballeros, forman sus grupos y una sarta de rebeldes aparecen. Hermanitos que no se veían rebeldes, se veían muy bien, santitos, con una carita de angelitos, amorosos, muy colaboradores, hasta que los pusieron en un grupo y se transformaron en Monrad. Todo ese cuerpo decadente se transformó en Monrad y se rebelaron. Que este grupo, que aquí, que allá, que esto, que no me gusta, que no debe ser.
divisiones, conspiraciones. Y quieren ir al cielo así. ¿Cómo vas a ir al cielo si tú no has demostrado sujeción? Allá en el cielo todo el mundo está sujeto. ¿Tú crees que vas a entrar allá a ver, Dios, cómo es la cosa? ¿Dónde está mi sitio? ¿Cuántos ángeles me vas a dar a cargo? ¿Y este? Lanzadle en las tinieblas de afuera. Y ahí se acabó. Gloria a Dios. Viene a imponer. Allá en el cielo todos tienen un sitio. Y si tú no has demostrado humildad, sujeción, y nadie te está pidiendo que te sujetes a cosas que no son correctas, dentro de lo correcto, dentro del marco legal, dentro de lo que es el trabajo en la iglesia, el amor para con los demás, el propósito de las almas. O sea, nadie te está pidiendo ni te está exigiendo que hagas cosas fuera de lo normal o cosas que no puedes hacer, son cosas sencillas. Ponerte siempre de acuerdo con los demás, ¿no? En esa unidad para procurar el bienestar de la iglesia y sobre todo de las almas. Pero no, rebelde sin causa. Gritas, te levantas la voz. No estoy de acuerdo, conmigo no cuenten. Así de simple, conmigo no cuenten para nada. Yo no voy a colaborar en nada, no voy a dar nada. No voy a subir a comer nada. Pero nadie te está pidiendo que subas a comer ni nada, pero por una cuestión fraterna, de sentido común espiritual, si colaboramos para que la obra avance, pues colaboramos todos. ¿Cuál es el lío, hermano? Pero esas actitudes demuestran que tú no tienes bases, ni de humildad, ni de cristiandad, ni de nada. Tú eres un gato solo, una gatita sola, gatita.com. Esa es tu vida. Pero acá la Biblia dice que todos tenemos que ser uno. Que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Somos uno en Cristo. ¿Por qué tanta lejanía? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanto alejamiento? ¿Tanta rebeldía? No es que a mí no me gusta la hermana, el hermano, porque su cara, que no sé cuánto, su voz. Bueno, me hubieran puesto a mí. Te hubiéramos puesto a ti. Los hubieras agarrado a golpes a todos. Porque con el carácter que tienes tan endemoniado, te le vas encima. Pero Dios nos ha guardado a todos de que tú ocupes ese lugar. Dios es bueno. Y por eso tú no estás a la cabeza. Por eso, mis amados hermanos, la autoridad es Dios. Y hay que respetar las autoridades que Dios ha puesto como sistema y a las personas que han entrado en ella. Y hay que demostrar que estamos bajo autoridad, siguiendo las pautas y las líneas en el tiempo que corresponde. Josué fue el criado de Moisés. Toda su vida fue un hombre sencillo, obediente, sujeto, atendía las cosas de Moisés. Moisés le daba órdenes, iba para acá, iba para allá, di tal cosa, hablaba. O sea, estaba sujeto ese hombre y Dios por eso lo honró. Murió Moisés, ¿quién era el que se...? Pues él, toda su vida fue obediente, sujeto, inteligente, tenía capacidad. Pero esa capacidad no era su tiempo todavía de demostrarlo, pero ya iba a llegar, era cuestión de tiempo, ya, hasta que llegó. Y Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire qué lindo sería que Dios te dijera, como estuve con tu padre, estaré contigo. Como estuve con tu madre, con tu abuela, que era una santa mujer, estaré contigo. Como estuve con tu pastor, estaré contigo. ¿No?
Así es. Así como fulano era jefe, ahora tú vas a ser jefe. Porque Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Pero Dios honra a los que le honran, dice la Biblia. Le hallan los que temprano le buscan en las primeras etapas. Hallan a Dios, hallan su bendición. Esa rebeldía que el mundo inyecta desde niños, a rebelarte a tus padres, a hacer tu voluntad, a vivir como a ti te da la gana, eso es del diablo, hermano. No lo permitas. Busca al Señor, busca la paz y síguela. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchachitos de 16 años, 15, 18 años se mueren en accidentes de moto, de carro, de todo. Se mueren tirados en las pistas sangrantes, muertos. ¿Acaso Dios quiere eso, hermano? Que nuestros hijos se mueran a esa edad. Pero muchas veces la desobediencia les quita ese amparo de Dios a sus vidas. Esa protección divina desaparece de nuestras vidas cuando somos rebeldes. Nada sacamos con ser rebeldes. En mi vida de joven, ¿cuántas veces he pensado quisiera, Señor, retroceder a esos tiempos para no cometer esos errores que cometí? Para no hacer esas cosas que hice cuando yo no te conocía. Un día escuché llorando a un anciano, ya tendría más de 80 años, 85 años, lloraba en el altar y le decía: Señor, ¿cómo no te conocía antes? Tantas cosas que hice. Ahora ya estoy viejo, ya no puedo, no tengo fuerzas. ¿Cómo no te conocí antes, Señor? Porque ahora se da cuenta de que su vida pudo haber tenido otro camino, otro final, otra vida. Pero a veces no nos damos cuenta. Prevalecemos en nuestros caprichos, en nuestras formas. Eso no nos ayuda. Dios no nos bendice así. Dios quiere llevarnos a todos al cielo, hermano. Pero nos quiere enseñar primero a ser fiel en lo poco, para que cuando estemos allá en lo mucho, entonces Dios diga: bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Sé fiel, sé obediente, ama a tus seres queridos, disfruta a tus seres queridos, disfruta a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, disfruta a tus nietos, disfruta a tu familia, para que Dios siempre te respalde y seas un ejemplo y tus seres queridos digan: mi padre no era perfecto, pero mi padre era un hombre de Dios. Yo lo vi llorar delante de Dios de rodillas. Yo veía a mi padre que él buscaba a Dios. Yo lo veía cantar, cómo le gustaba cantar, cómo le gustaba tocar su guitarra, cómo le gustaba esto. Él nos hablaba, él me aconsejaba, me decía, mi madre me decía todos los días: hija, hijo, mira, las cosas son así, ve a la iglesia. ¿Cuántas veces me invitaba? Y yo rebelde. Pero el día que se muera ese hombre o esa mujer, tú tendrás que admitir que era un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar como legado. Más que el dinero, hermano. El dinero no es un buen legado, porque la gente se pierde con el dinero. Pero el ejemplo, el enseñarle las cosas de Dios, eso es un legado que permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Hoy el Señor nos enseña
a ser sujetos a Él y a los demás que tienen autoridad. Respetemos la autoridad, respetemos a Dios, sembremos bases de obediencia, porque obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. De nada te vale ayunar, vigilar, orar y no te sujetas. Obediencia quiero y no sacrificios. Yo quiero orar por ti. Tal vez no eres de las personas que honren mucho a la autoridad. Tal vez tu forma de ser, tu temperamento, tu carácter, tu personalidad es una personalidad sectaria. Es decir, piensa solamente en ti. No reconoces a nadie. Crees que el mundo gira solamente sobre ti. No es verdad. Todos necesitamos de otros y necesitamos obedecer. Yo quiero orar por ti, para que Dios perdone, para que Dios te bendiga espiritualmente. Porque si una bendición tú necesitas en tu alma, es la bendición espiritual. Que sientas a Dios en tu vida, que sientas que eres salvo, que sientas que Dios se agrada de ti. Y que todos tus actos, todas tus palabras, tus pensamientos sean dirigidos por Dios. No hay cosa más hermosa que tener eso en nuestra vida, tener a Dios. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero tener a Dios en mi vida, ore por mí, pastor. Levanta tu mano ahí donde estás, yo haré una oración por ti en esta hora. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos se levantan, Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, póngase de pie allí donde está, en su lugar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, deja a un lado tu orgullo, sé humilde con Dios, porque nadie quiere que tú estés sujeto de una manera arbitraria, que te sujetes a Dios, a su palabra. Eso traerá mucha bendición a tu vida y a tu familia. Dios te bendecirá grandemente. Con tus ojos cerrados, dile, Señor, perdóname. Porque siempre he sido una persona muy rebelde, obstinado, obstinada, caprichoso. Siempre he hecho mi voluntad. Siempre he actuado por mi cuenta. Nunca he querido obedecer consejo de nadie. Nunca he querido aceptar consejo de nadie. Siempre me he creído autosuficiente. Y nunca he valorado la autoridad. Pero hoy tú me enseñas el valor de la autoridad. Porque la autoridad no es un hombre, es un sistema al cual yo tengo que respetar y sujetarme. Porque todos los hombres que ingresen a ese sistema de autoridad, yo tengo que reconocerlos. Señor, perdóname si yo he vivido a mi manera, aún siendo creyente, aún siendo cristiano. Perdóname, Señor. Yo voy a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y porque tú eres nuestra máxima autoridad, mi Dios bendito. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Padre,
nuestro maestro. Tú nos guías por el camino del bien. Tú nos guías siempre hacia la verdad. Porque tú quieres bendecirnos, tú quieres honrarnos y quieres enseñarnos a vivir conforme tus propósitos, Señor. Mira cada vida que a lo mejor en etapas diferentes de su vida han sido personas egoístas, han sido muy personalistas, indiferentes a las autoridades de su propia familia y de su entorno. Perdona todo acto de indisciplina, de rebeldía. Perdona, Señor. Santifica cada una de sus vidas. Purifica sus corazones. Límpialos de toda iniquidad, de toda maldad. Enséñales a ser humildes, a ser dóciles, como dice tu palabra. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bendice a este pueblo, a cada una de estas vidas que levantaron sus manos. Bendícela, descienda tu presencia sobre ellos, descienda tu bendición sobre cada uno de ellos. Sálvalos, perdona sus pecados, obra en sus vidas. Si están enfermos, tócalos, sánalos, libértalos de sus dolencias, de sus males, de sus enfermedades. Opera milagros, opera sanidades en sus cuerpos. En este momento, fluya tu virtud sanadora sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya!